No, qué bueno estar aquí, ¿verdad? Fíjese, qué cosa tan maravillosa hace Dios, ¿no? Hace aproximadamente como un año, poco más de un año, ¿verdad? En mayo cumplimos un año. Yo recibí unas llamadas de aquí de unos hermanos que nos llamaron para invitarnos a venir, porque aquí había un pequeño... No están todos, esta es una reunión informal, ¿verdad? Hasta le pusieron ahí ¿cómo se dice? En el flyer, visita pastoral, ¿verdad? ¿Sí? No sé quién se lo... Ese fue Artemio, que dirige la página en Guadalajara. Pero bueno, esto es una visita, realmente sí, no como pastor, ahora sí, como encargado de esta área, donde Dios me ha puesto a trabajar en el área del Northwest, en el área de Seattle, Washington, allá en Estados Unidos. Y Dios nos ha dado la oportunidad de apoyar algunos grupos, ¿no? Algunas células que se han abierto, ahora sí, por la voluntad de Dios, no por voluntad nuestra, ¿no? Porque nuestra idea no es levantar iglesias, o sea, nunca estuvo en los planes de nosotros, de Casa de Oración de Chuy, ¿verdad? Y de ninguno de los pastores que estábamos ahí, pero yo creo que sí ha estado en el corazón de Dios. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? O sea, el corazón de Dios siempre, ¿no? Porque ahí siempre va a haber remanentes de personas que verdaderamente aman a Dios y buscan, ¿no? Buscan la verdad de Dios. Y bueno, hace aproximadamente un poco más de un año me llamaron y yo vine, ¿no? A visitarlos. Hicimos, me acuerdo, una convocatoria, hicimos una invitación a todos los que vivían por esta área y la hicimos en un hotel, ¿no? Aquí un hotel en el Holiday Inn, creo que fue, ¿no? Por ahí. Y la verdad me sorprendió que había bastante gente, ¿no? O sea, que no esperábamos, que se reunió, juntamos bastante grupo, sin pensar que íbamos a iniciar algo, ¿no? Yo solamente dije, bueno, pues a ver qué hay, y gracias a Dios porque se dio la oportunidad de comenzar un pequeño grupo, ¿no? Una célula en la casa de Ahmed y de Kenny, ahí en los departamentos, y se ha ido formando, ¿no? Hasta ahora que pues ya venimos en mayo, que fue en mayo, fue cuando vinimos con el pastor Antonio Ortiz, ¿no? Fue cuando estuvimos por aquí, uno de los pastores de Casa de Oración Guadalajara. Venimos, ¿verdad?, a hacer oficial lo que comenzó como una pequeña célula, pues una casa de oración acá en Ontario, ¿no? Así es el nombre que lleva. Entonces pusimos ahora sí, como pastor interino al principio a Ahmed, y Dios nos confirmó, ¿no? que él era el pastor, y bueno, estamos allí con eso, ¿no? Oramos por él, por su familia, creemos que Dios lo ha llamado. Y bueno, yo tengo una sorpresa para mañana también, ¿no? Vengo de parte de Dios para traer una sorpresa para todos aquí en la iglesia. Pero lo que voy es a esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que Dios nos llama? ¿Verdad? O sea, Dios nos llama, porque verdaderamente el llamado es de Dios, no es del hombre, ¿verdad? Yo tengo sirviéndole a Dios más de 30 años y la verdad, no estoy plenamente convencido que es Dios. Y a lo que hemos venido es a afirmar la iglesia, o sea, es a lo que venimos, ¿no? A fortalecer la fe de los creyentes, de cada uno de nosotros, a afirmar, a decirles, ¿verdad?, que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? O sea, aunque estamos lejos y en el frío, ¿verdad?, parece como que nadie nos toma en cuenta. No, sí, ustedes y yo estamos en el corazón y en el propósito de Dios, ¿sí? Porque Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo, amén. Yo quiero que usted abra su Biblia conmigo en 1 Corintios, por favor. Le voy a compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, ¿no?, en estos días. Yo soy pastor, ¿verdad? Mi llamado es el pastorado, yo soy pastor, mi corazón es el de un pastor. Y la de un pastor pues es ayudar a las ovejas, ¿verdad?, ministrar a las ovejas, o sea, ayudarles, ¿verdad?, en todas las áreas, no solamente en el área espiritual. O sea, el trabajo de un pastor es oler a oveja, ¿verdad? O sea, no es estar detrás de un escritorio sin hacer nada, no, es andar con las ovejas. Entonces, yo tengo esa carga, ¿no?, en mi corazón, y bueno, por la gracia de Dios, pues ahí estamos, ¿no?, pastoreando la iglesia ya en Seattle por algunos años. Dios nos ha dado esa oportunidad y abriendo algunas obras nuevas que se han abierto, ¿no?, en algunas otras ciudades ahí en Estados Unidos. Por ejemplo, tenemos la iglesia en Portland, Oregon, ¿verdad?, que yo estuve viajando durante un año todos los sábados a abrir esa iglesia, o sea, a tener unas reuniones con un grupo de hermanos, hasta que Dios nos dio la oportunidad de abrirla, y ya tenemos un pastor ahí, una iglesia oficialmente, donde ya inclusive pues ya es una iglesia establecida después de 3 años.
donde ya el pastor Chu y algunos líderes de casa de oración ya han estado ahí, ¿no?, dando conferencias. Y bueno, esperamos en Dios que este próximo año pues ellos vengan también acá, ¿no?, como representantes de la iglesia, ¿no? Ya estamos hablando eso con el pastor Chuy, que vengan para acá, ¿no? El pastor Antonio pues estuvo, pero es el propósito, ¿no?, afirmar la iglesia, ¿no? Porque en estos últimos tiempos lo que más necesita la iglesia es ser afirmada, o sea, y confirmada en la fe, ¿sí me entienden? O sea, confirmada en la fe, porque como dice la misma escritura, ¿no?, tiempos peligrosos estamos viviendo, muy difíciles, en verdad. Son los tiempos más difíciles que la iglesia está pasando en estos tiempos, la verdad. Yo lo veo después de más de 30 años en el Evangelio, me doy cuenta de eso. Pero qué bueno que tenemos, ¿verdad?, gente que, como ahorita, ¿no?, que podemos orar unos por los otros, fortalecernos, ¿verdad?, y gente que se preocupa por nosotros, porque así como usted, ¿verdad?, a lo mejor no se da cuenta, pero muchos están orando por nosotros, por usted, por mí, por todos los que estamos aquí, porque hay gente que verdaderamente se preocupa por nosotros. Pero yo quiero que usted lea conmigo esto. Yo le he puesto a esta enseñanza como título: colaboradores de Dios. Nosotros somos colaboradores de Dios, y esa debe de ser nuestra disposición siempre, colaborar con Dios, ¿sí? O sea, en la edificación de la iglesia dice la Biblia que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edificamos. Entonces, pero si Él edifica, nosotros tenemos que colaborar para que esto se vaya expandiendo, ¿verdad? Y que cada vez aquellos que han sido llamados, ¿verdad?, escogidos por Dios, vengan y se unan con nosotros, ¿no?, con el mismo propósito. En 1 Corintios 3, ¿verdad?, del versículo 5 al 10, dice la escritura así, lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 al 10, dice de la siguiente manera, dice así, dice: ¿qué pues es Pablo, que es Apolos? Dice: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, o sea, lo que el Señor nos concedió. Verso 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea, el que planta y el que riega, vean qué dice. ¿Qué dice? No, dice que así que el que planta, ¿verdad?, es salvo, ni el que riega. O sea, no somos nada. En realidad solamente somos servidores, ¿sí o no? ¿Verdad? El crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, ¿verdad? Entonces Dios da el crecimiento. Dice: el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, o sea, a lo que usted haya trabajado, no está en la obra. Versículo 9: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, o sea, está diciendo Pablo, como perito arquitecto, puse el fundamento, ¿verdad? ¿Y cuál es ese fundamento? Pues el fundamento es Jesucristo, ¿verdad? No hay más, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto. Él es el fundamento, Cristo. Dice: yo puse el fundamento, ¿verdad? Y dice: el cual es Jesucristo, y sobre este fundamento, ¿verdad?, dice: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, que dice, la probará, ¿verdad? Entonces dice el verso 15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces aquí lo que me llama mucho la atención es la frase, la expresión de Pablo, decir que somos colaboradores de la obra de Dios, ¿sí? Todos tenemos una parte importante en el cuerpo de Cristo. ¿Pueden creerlo así ustedes? Que somos un cuerpo en Cristo, y que verdaderamente la iglesia no está fundada en un solo hombre, ni en una persona, sino está fundada en Cristo, que es el fundamento, y nosotros, ¿verdad?, que somos la iglesia, trabajamos como colaboradores de Dios, y tenemos que colaborar, ¿verdad? Algunos colaboran con su asistencia, con venir, con estar con nosotros, con cantar, con unirnos con alabanza, otros ministrando, pero todos colaboramos de alguna forma, ¿verdad? Eso es lo que debe de considerarse cada creyente, un colaborador.
todos tenemos una parte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O dentro de la iglesia que podemos desarrollar. Entonces, hay algunos que no toman esa responsabilidad. Por eso es que a veces, ¿verdad?, se hace difícil la obra de Dios, o sea, se hace difícil, es más tardada. Yo entiendo que la iglesia va a ir creciendo conforme a la misericordia y a la gracia de nuestro Dios, pero también en lo que nosotros hagamos y dejemos de hacer, ¿sí? La iglesia es eso, es un cuerpo unido que se va bien coordinando y trabajando. Pablo dice que él, como perito arquitecto, él era como el ingeniero de la obra, el que iba a establecer cómo se iba a desarrollar, pero él empezó a poner lo más importante, la base, el fundamento, ¿verdad? Toda construcción, hermano, ¿verdad?, para que una construcción sea firme y fuerte, tiene que tener un buen cimiento, ¿verdad? Yo entiendo eso. Yo trabajé muchos años, bueno, no muchos, pero unos 5 años en la construcción ahí en Estados Unidos, y trabajé en lo que es los cimientos, ¿no? Entonces, nosotros edificamos algunas casas y había lugares donde la tierra era muy suave, o sea, no estaba tan firme. Entonces metíamos cimientos más fuertes, ¿verdad?, hasta más profundos, para que la casa que íbamos a edificar tuviera esa firmeza. Pero había lugares donde la tierra era rocosa, ¿sí? Había rocas, o sea, fuerte, no era tan débil, y ahí era bien fácil edificar sobre esa roca. ¿Por qué? Porque esa roca ya estaba firme y estable. Y esta es una alegoría que lo estoy diciendo, porque la roca firme es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y mientras nosotros edificamos sobre esa roca, la casa, la iglesia, como quiera llamar, se va a establecer firme, ¿verdad?, en ese fundamento. Entonces, la iglesia, ¿verdad?, tiene un fundamento, y ese es Jesucristo, ¿verdad? No hay otro fundamento, no es el hombre, no es ninguna organización. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros colaborando. No es casa de oración, no es la iglesia del pastor Memo en casa de oración Seattle, es Cristo, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos debemos de centrar, o sea, qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces cada uno va a edificar sobre ese fundamento, ¿verdad?, pero colaborando de la mejor manera. Entonces fíjense, Pablo, él era el perito arquitecto. Como perito arquitecto, fíjense, la especialidad de Pablo era el diseño. Pablo tenía una habilidad para diseñar tiendas. Él trabajaba lo que era la tienda y era un experto en diseño, o sea, era un buen diseñador. Cuando el Señor lo alcanza, ¿verdad?, cuando el Señor lo toma para ser uno de sus siervos, o sea, ahora sí que el apóstol a los gentiles, como se le conoce, ¿verdad?, él sabía lo que iba a edificar, ¿verdad? Y todo comenzaba con el poner el fundamento. El fundamento era muy importante en la vida de los creyentes, ¿verdad? Desgraciadamente hoy lo que le hace falta a los creyentes es los fundamentos esenciales, ¿sí? Hay muchas buenas palabras, muy buenos mensajes, ¿verdad?, que tocan nuestra alma, que tocan nuestras emociones, pero muy poco fundamento en la vida de los creyentes. Por eso es que cualquier viento de doctrina viene y los empiezan a sacudir. Entonces, vuelvo al punto, yo como pastor tengo que preocuparme con poner un buen cimiento en las personas, en los creyentes, ¿verdad? Y sobre esa base se empieza a edificar. Podemos edificar sin fundamento, se va a caer la casa. ¿Sí o no? Viene la ruina, ¿verdad? Entonces, la especialidad de Pablo era esa. Él era un diseñador en especie, o sea, tenía ese conocimiento, ¿verdad? Entonces, él dice que él como perito arquitecto puso el fundamento, ¿no? Y lo puso de una manera bien establecida. Algunos dicen, pero ¿cuál es a qué parte acaba? O sea, sabemos que el fundamento es Cristo, pero ¿en qué se basa el fundamento, ¿verdad?, de Cristo? ¿En qué se basa? En la enseñanza. En la enseñanza, ¿sí? ¿Y a dónde comienza la enseñanza? Fíjense, cuando Pablo comenzaba las iglesias o los grupos, por ejemplo, la iglesia en Éfeso, lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 20, dice que durante 3 años él pasó de día y de noche enseñándole a los hermanos la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de día y de noche, o sea, su propósito era, y cuando él dijo, yo ya estoy limpio de la sangre de todos ustedes, o sea, yo de aquí en adelante,
¿verdad? Yo estoy libre porque no he rehusado hablarles todo el consejo de Dios. Yo ya puse el fundamento. Sé que después de que yo me vaya, se van a entrar los lobos como cacería humana, ¿verdad? Van a venir, y entre ustedes mismos se van a levantar hombres que van a hablar cosas perversas, o sea, entre ustedes mismos. Pero él había puesto un fundamento, basado en ese fundamento. Ahora, ¿cuál es el fundamento que nosotros debemos poner en nuestra vida? ¿Sabe? Yo siempre me pregunté cuando me convertí al Evangelio, yo vengo de una iglesia 100%, ahí está Rubén que no me deja desmentir, ¿verdad? Conoce la ICIP, ¿verdad? Iglesias Cristianas Independientes Pentecostales. Yo venía de esa organización cuando yo conocí al Señor. Pero voy a decir algo, yo nunca fundé mi fe en la denominación, aún a pesar de haber conocido el Evangelio, porque ahí conocí al Señor. Mi fe siempre se centró en la palabra y hubo un balance en la escritura. O sea, siempre busqué el equilibrio espiritual, ¿sí? Sin caer en el emocionalismo, sino irme a lo centrado. Entonces yo le doy gracias a Dios por eso y por los maestros que yo tuve a mi alrededor que me enseñaron bien la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo crezco en esa, o sea, sigo con una enseñanza, con una línea? Ahorita yo estuviera brincando y gritando y echándome maromas aquí, ¿no? O sea, con un desorden, porque así fui enseñado. Y así se enseña en muchos lugares, ¿no? Por la falta de poner el fundamento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Volver a los rudimentos de la doctrina de Cristo, hermano. ¿Sabe? Yo creo en la restauración de todas las cosas. ¿Cuánto creen en eso? Amén. Yo creo en la restauración de todas las cosas. O sea, el Señor dijo, yo voy a restaurar el reino de Israel, el tabernáculo caído de David. O sea, esto que acabamos de hacer es la restauración de la alabanza, hermano, la adoración, donde todos nos reunimos, ni allá ni acá, sino en todo lugar, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Sí o no? Entonces, pero una de las restauraciones que yo creo en estos últimos tiempos es el fundamento, porque eso es lo único que nos va a mantener firmes en la fe. Escuche, cuando estemos bien sentados en ese fundamento, en esa palabra, nadie nos va a poder mover. Vamos a tener un balance y un equilibrio espiritual en nuestras vidas. ¿Quieres ver cuál es ese rudimento? Ve a Hebreos conmigo, por favor, capítulo 6. Yo quiero que leas esto. Esto nos llevaría tiempo enseñándolo, pero yo nomás quiero dejarte algunas cosas muy importantes, que son básicas, o sea, son esenciales. Fíjate, en Hebreos capítulo 6, hay unos versículos que comienzan ahí. Bueno, voy a leer desde el 5 para que podamos entender y entrar en el contexto del 6. Acuérdense que cuando la Biblia, ¿verdad?, se escribió en el idioma original, no había capítulos, Nosotros le hemos seccionado y le hemos puesto capítulos, pero en realidad no es así. Entonces, nada afecta de que nos pasemos de un capítulo al otro, porque pues, eso nada más es por seccionar. Pero fíjese, en el versículo 11 del capítulo 5, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjense, qué cosa tan tremenda, Hay muchas cosas que tenemos que decir, pero también difícil, ¿qué dice? De explicar. Dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento, ¿qué dice? Sólido. Le voy a decir algo, el peligro de muchos recién convertidos, escuche bien lo que le voy a decir. El recién convertido, si no es fundado en los cimientos de la doctrina de Jesucristo, y se pasa y se traspasa, se va a confundir totalmente con las enseñanzas que están por encima de lo que es los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hoy vemos gente que tiene 3, 4 años, 5 años en el Evangelio y ya son teólogos, que creen teólogos, pero no tienen ni el fundamento puesto todavía de lo que es el rudimento de la doctrina de Cristo. ¿Sí? Y le está hablando un pastor que tiene más de 30 años en el Evangelio. Pero yo lo veo, ¿por qué? Porque no hemos tenido esa delicadeza de enseñarle a la gente. Pablo diciendo, debiendo ser ya maestro, dice, les tengo que volver a enseñar otra vez, porque se han hecho tardos para oír. Ahora fíjense, lo más importante aquí,
Es lo que sigue diciendo. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ya ha habido un crecimiento, ¿sí? Entonces aquí habla de los principios para poder crecer. O sea, un niño no puede caminar si no se le enseña, ¿no? O sea, caminar. Entonces, eso es bien entendible. Pero el punto es aquí, ¿no? Dentro del fundamento dice, pero por tanto dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra rudimentos es lo mismo que fundamento, ¿sí? Los fundamentos de la doctrina de Cristo, fíjense bien. ¿De la doctrina de quién? ¿Qué dice ahí? Aquí no dice de la doctrina de las asambleas o de alguna, nada, ¿verdad? Porque a mí me enseñaron cuando era católico el catecismo católico. Estos son los mandamientos de la Santa Iglesia Católica y pum, 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 ¿verdad? Y luego si tú entras en una denominación, estos son los que nos rigen aquí en la denominación y son, o sea, eso es lo del hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? Estos son los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿sí? Fíjense, ¿cuáles son? ¿Verdad? Dice, echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Cuáles son? ¿Qué son? Bueno, lo primero que necesita una persona para poder, en este caso, ¿verdad?, experimentar el perdón de pecados, es el arrepentimiento. Y hoy es lo que menos se predica en los púlpitos, arrepentimiento. Hoy venga y reciba un milagro. Venga y Dios le va a conceder, ¿verdad?, aunque usted sea como sea, no importa, usted venga y hacer, porque el fin, ¿verdad?, es que tengamos gente en las congregaciones. No, ese no es el fin. El fin es de que ellos se arrepientan de sus pecados, ¿sí o no? Es el arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad?, para que vuestros pecados sean borrados y perdonados. Hoy encontramos gente, hermano, que tiene hasta ministerios en las iglesias y ni nacidos de nuevo son, porque no han experimentado el perdón de pecados. ¿Verdad? Entonces, lo primero que entra ahí es el arrepentimiento de obras muertas, ¿verdad? Y aquí hace la aclaración de obras muertas. Todas nuestras obras, hermano, todas nuestras obras son obras muertas, porque no tienen ningún valor, ¿verdad?, para alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, nos perdonó nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad? Y ahí, entonces ahí la persona tiene que entender que ya se arrepintió. Entonces, una vez que la persona se ha arrepentido, entonces, conforme al arrepentimiento, ¿verdad?, hay perdón de pecados. La seguridad del perdón de pecados está con el arrepentimiento. Yo le digo a una persona, ¿cuánto crees que se tarde Dios en perdonarte tus pecados? ¿Sabes cuánto se tarda? El tiempo que tú te tardas en confesarlos. ¿Sí o no? Es todo. Él te perdona, porque Él quiere que uno confiese sus pecados, ¿no? Juan el Bautista decía, arrepentíos y den frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? O sea, ese fue el mensaje, ¿no? Y los apóstoles predicaban ese mensaje. Entonces, el fundamento de un creyente es el arrepentimiento. Y hago una pregunta, ¿cuántos ya se arrepintieron de sus pecados? ¿Vean que sí? Eso es algo fundamental. Yo a veces les he dicho a gente, ahorita nos está llegando bastante gente, y yo le hago la pregunta, ¿cuándo te arrepentiste? O sea, ¿qué es eso? Yo, bueno, entonces ¿tú qué? O sea, ¿qué? No, pues yo nomás iba a la iglesia y ni sé qué es eso. No, espérate, ¿verdad? Entonces, aún en ti no se ha manifestado el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces hay muchos que a lo mejor pues, están ahí entre la boca, ¿no? Nada más, pero nada, no hay nada. Dice, hay alguien que se bautizó en la Biblia, pero en verdad no era creyente. Simón el Mago, ¿se recuerdan? Se bautizó y andaba con los discípulos, pero él no era nacido de nuevo, porque Pedro lo reprendió. Dice, no, hombre, en prisión de oscuridad veo que todavía estás, man. Arrepiéntete de tu pecado. ¿Se recuerdan? Arrepiéntete.
Ahí quería comprar el don de Dios. Entonces hacía mucha gente porque no se le habló de él, porque él vio los milagros y vio las señales y quería lo mismo. Y es hoy en día muchas veces la gente así es. Entonces no se está poniendo el fundamento. Una vez que te arrepentiste, ahora entra el siguiente paso, la fe en Dios. ¿La fe en quién? En Dios, no en el hombre. La Biblia dice claramente, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, Dios tiene que ser tu confianza, Dios tiene que ser el centro de tu fe. Como cantaba, ¿no? Yo quiero que tú seas mi única verdad. O sea, tú eres el centro de mi vida. La fe en Dios es una fe, ¿me entiende? Que usted tiene que, cada día, o sea, tiene que conocer a Dios cada día para que usted pueda crecer en la fe. ¿Sí? O sea, crece uno en el conocimiento, pero también crece uno en la fe. A medida que uno conoce a Dios, uno se da cuenta en que Dios ha creído y en que Dios ha confiado. Hoy la gente confía más en el hombre, en el pastor, en el hermano, en la hermana, que en Dios mismo, fíjese. No, nuestra confianza está plena en el Señor, ¿sí o no? Ese es el fundamento, la fe en Dios, no la confianza en Dios, ¿no? Entonces ahí se forma, ya se arrepintió, va formando, va agarrando forma, ¿no? Y luego después viene la siguiente cosa, ¿no? Le dice, después de que viene la fe en Dios, dice la doctrina de bautismos. ¿Por qué es importante el fundamento de doctrina de bautismo? Hoy ya no se habla, escuche bien, ni se predica el bautismo del Espíritu Santo. Pero el Señor sigue bautizando con el Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué ya no se enseña? Porque muchos dicen, no, eso ya se terminó. ¿Quién dijo que se terminó? Si eso es una doctrina fundamental para los creyentes. Que el Espíritu Santo cayó sobre los primeros creyentes y fueron llenos y fueron bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? No se enseña, no se predica, pero tampoco se obliga a meter, sino simple y sencillamente se cree. Se cree, ¿sí? Porque todo se obtiene a través de la fe, de creerlo. Pero esa es la esencia, hermano, la esencia. Si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. ¿Por qué cree que usted será arrebatado? Porque el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Sí o no? Entonces hay que buscar, ¿no? O sea, el bautismo, doctrina de bautismos, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego y el bautismo en el cuerpo de Cristo. Que también es otro que mucha gente no entiende. Hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Venimos a ser puestos en un solo cuerpo, en la iglesia del Señor. Simbólicos algunos, pero algunos, hermano, bien fundamentales en nuestra vida. Tengo tiempo para explicártelos a través de la Biblia, pero es el fundamento que nosotros debemos basar. Después sigue con lo que es la imposición. ¿De qué dice? De las manos. Porque es importante entender lo que es la imposición de manos. Pablo le dijo a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a cualquiera, no participes en pecados ajenos. Las manos son el instrumento que Dios usa para tocar. Jesús dijo, y pondrá las manos en los enfermos, ¿y ellos qué? Sanarán. O sea, puedes orar por ellos y Dios los va a sanar, ¿sí o no? También puedes orar por tus hijos y dar una bendición a través de la imposición de tus manos. También se unge, ¿verdad? Y se ora por los que van a ser ordenados. No cualquiera ordenamos y le ponemos manos para decirle, este es el hombre de Dios para esta ciudad. O sea, no impongas con ligereza a alguien que Dios no quiere en el ministerio. Es muy importante entender la doctrina de bautismo, de la imposición de manos. Yo le voy a decir algo, yo tuve a un muchacho dentro de la congregación que era muy dinámico en el aspecto de que él predicaba y evangelizaba y tenía una carisma. Él es de Guatemala. Entonces, pero el muchacho no tenía un testimonio, ¿verdad?, muy bueno. Salía de nuestra congregación, se fue a otra congregación. Y ahí en esa congregación el pastor pues lo vio, ¿no?, con sus cualidades y todo, y el pastor le dijo, yo te voy a ungir, ¿verdad? Y te voy a dar, pues sí, no, te voy a ungir y te voy a declarar el evangelista, ¿no? Y me invitó, me llamó por teléfono, me dijo, oye, ven, fíjate que el hermano fulano, él me dijo que pues ahí fue parte de tu congregación y él te estima mucho, y pues yo lo voy a ordenar, lo voy a ungir, y se voy a orar por él el domingo, va a ser una ceremonia de ungimiento, lo voy a ungir como evangelista, ¿no? Te invito para que vengas y oremos juntos por él te quiere mucho. Y cuando él me dijo esto, ¿verdad?, yo le dije, oh, pues, no, espérame, dale, déjame ver, yo te aviso.
Y el Señor me dijo, no participes en pecados ajenos, ni vayas y le pongas las manos a ese, me dijo el Señor, y no fui. Le dije, ¿sabes qué? No, mano, le dije, no, Dios me dijo que no fuera, no voy a ir, no. Es que yo no voy a poner mis manos a cualquiera. ¿Sí? ¿Se recuerda cómo Jacob le robó la primogenitura a Esaú? ¿Se recuerda? Ya cuando le puso la mano a Isaac y después pues ya no había otra, ya le había dado la bendición, ¿verdad? Ya, o sea, pero era tan importante, o sea, lo engañaron. Pero fíjese, o sea, imagínense qué importante es eso. A veces no, le voy a decir, estas cosas ni se enseñan. Y son doctrinas fundamentales de la doctrina de Cristo. Que eso es lo que nos debería de abarcar más el tiempo para poder edificar y la gente irla enseñando, instruyendo. Bueno, eso es algo, ¿no? O sea, después de eso, fíjense, ¿qué viene? La resurrección, ¿qué dice de los muertos? Esa es una doctrina fundamental, la resurrección de los muertos. Todo el capítulo 15, 1 Corintios, dice que ahí habla de la resurrección de los muertos. Si usted y yo tenemos que creer que Cristo resucitó de los muertos, ¿sí o no? Porque entre los judíos se levantó aquella voz de que los discípulos se robaron el cuerpo, ¿verdad? Pero Cristo resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, nuestra fe sería vana. Pero Él vive y reina. ¿Cuántos dicen amén? Él está vivo. Y esa es una convicción bien firme que cada creyente es. Mire, hay cristianos que viven como que si Cristo estuviera muerto todavía. Porque no se les ha enseñado que Cristo vive, que Él está vivo. Y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Que tenemos esa esperanza. Hay cristianos que se enferman y tienen miedo a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo a morir? Pues que el morir es ganancia, ¿no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pues yo no entiendo, entonces ¿por qué no se quieren morir? Pero es por lo mismo, porque tienen miedo, no creen. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada. Es pasar a mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Ya te dejas de andar batallando aquí, que tienes que pagar tus biles y que tienes que hacer. Te vas con el Señor. Pablo dijo, yo no sé si escoger irme o quedarme. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia, ¿no? Marta estaba toda frustrada. Ay, maestro, si tú hubieras venido, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Mujer, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que debe de saber el creyente. No nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, porque sabemos que así los que durmieron en Dios, también Cristo los traerá con Él. ¿Cuántos dicen amén? Los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos vivos nos iremos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una doctrina fundamental. Hoy no se habla de esto en las iglesias. Hoy usted venga para recibir los 7 pasos para ser un líder excelente, con visión. Puras tonterías, hermano, vemos. Y la gente, nada de palabra. ¿Sí o no? Nada. Algunos llegan con revelaciones nuevas y frescas. Puras revelaciones porque se daban muchos tacos de cabeza, no sé. ¿Verdad? Pero no hay nada. No hay nada. Esa es la preocupación más grande que yo tengo, hermano, la verdad. Y sabe, yo creo que aquí, fíjense, aquí se habló, hace algunos años, de aquí nació un aparente avivamiento. ¿Se recuerdan? El avivamiento en Toronto. Híjole, está bien frío esta ciudad, está bien frío. No hubo nada. Dicen por ahí un dicho en México que es donde hubo fuego, ¿qué dice? Aquí ni cenizas hay, hermano, o sea, no hubo fuego. ¿En verdad? ¿O ustedes creen que la iglesia canadiense está en avivamiento? Es una mentira, fueron puras cosas inventadas por los hombres emocionalistas. No, yo me acuerdo, hace muchos años, que hay que ir a Toronto porque ahí está el movimiento. Hermano, no había nada. ¿Qué fundamento quedó? Nada. Lo mismo en Sydney, lo mismo en otros lugares. En Ciudad Juárez, Chihuahua, se proclamó que en México, fíjense, que Ciudad Juárez era para Cristo. Usted va y entra a Ciudad Juárez y hay un cerro que dice, Ciudad Juárez para Cristo. Esta tierra la hemos proclamado. Los intercesores por México dijeron, esta tierra es de Cristo. Hermano, es la ciudad número 1 en el mundo donde más criminalidad hay. ¿Y qué? ¿Dónde está el avivamiento de esta ciudad? Tan terrible y bien difícil para pasar. Pero, porque nos enseña, ¿qué nos mandó el Señor a hacer? A ser colaboradores y a poner fundamentos. ¿Cuánto dicen amén a eso?
para que las vidas, dice, nosotros en casa de oración, yo me acuerdo que, bueno, llevamos la manera de enseñar. Nosotros enseñamos a los bebés de brazos en la palabra, no los cuidamos, les enseñamos la Biblia. Usted dice, ¿cómo les enseña? Si ellos ni entienden. Ellos no entienden en su sentido humano, pero tú les empiezas a hablar la palabra y la palabra ministra su espíritu. Y tú le dices a un bebé, mira, toca esto, esta es la palabra de Dios. Y el niño empieza a meterse. Ahí cuiden a los niños, ay, nomás, ahí cualquier cosa. No, instruye al niño, dice, en su camino, cuando sea grande no se aparta de él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que es importante el fundamento en una congregación, una iglesia. O sea, el hecho no es de ser una iglesia con muchos miembros. Escúcheme, porque tengo una visión para que esta iglesia se llene. O sea, no es el propósito. Jesús no habló acerca de las multitudes. Es más, Él no estaba interesado en multitudes. Cuando las multitudes venían a Jesús era por el interés que había hacia con las cosas que Él les daba. Él dijo, yo sé por qué me buscan ustedes, dice. Yo sé por qué me buscan. Porque les di de comer y se saciaron. Pero si usted leyera esa parte cuando Jesús le dice, porque les di de comer y se saciaron, en el idioma original dice, se hartaron como bestias. Porque estaba molesto Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Cuando dijo estas palabras, dice, muchos empezaron a dejar a Jesús. ¿Sí o no? Se fueron. Y él dijo, no, pues que se vaya, porque no era de ellos. Yo les decía a los muchachos esta mañana, ¿cuántos se salvaron en el ministerio de Jesús? 120. Quedaron en el aposento alto, ¿sí o no? Pero eran 120 fieles, hermano. Nacidos de nuevo, ¿sí o no? Firmes, ¿no? Y por ellos el evangelio nos llevó a nosotros hasta hoy en día, ¿sí o no? Ahí quedó. Entonces, pero siempre poniendo esa base. Entonces, fíjense, termina, ya dice, y del juicio eterno. O sea, hay un juicio eterno. Y eso es muy importante, que todos compadeceremos, ¿no? Algunos ante el tribunal de Cristo y algunos ante el trono blanco. Y es otro asunto, ¿no? Ahí ya tendría que explicarles quién van a tal lugar. Pero todos compadeceremos de alguna manera, ¿verdad? Usted y yo ya fuimos enjuiciados, hermano. Ya Dios tuvo misericordia de nosotros. Ya alcanzamos su favor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que Él nos llamó justos siendo pecadores. Solamente Él llama las cosas que no son como si fuesen. Si tú eras un vil pecador y Él te quiere decir eres justo porque Él lo dijo ya. Porque Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjense, esta es la base. La base es trabajar para poner un fundamento, ¿verdad? Y este es el discipulado, este es el ir y hacer discípulos a todas las naciones para que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. La iglesia del Señor, hermano, está siendo edificada bajo ese fundamento, que es Cristo. No es casa de oración, no es nada. Es Cristo. Y sobre ese fundamento pongamos, ¿verdad?, las doctrinas fundamentales. Y de ahí edifiquemos, ¿no?, las cosas importantes que Dios nos va dando cada día. Y vamos a ir creciendo y creciendo hasta que el Señor venga. Acuérdense que la meta del creyente es llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida y la plenitud de Cristo. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, pero necesitamos cada uno de nosotros hacer nuestra parte. Hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Todos tenemos una parte que hacer en el cuerpo de Cristo, como colaboradores. La pregunta es, ¿qué parte me tocó a mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué estoy? ¿Ustedes alguna vez se preguntaron por qué viven aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué Dios los trajo a trabajar a Canadá? ¿Para qué? O sea, ¿por qué están aquí? Buena pregunta, ¿no? Sí, yo muchas veces me he querido ir a México. Yo no quiero estar en Seattle. Pero a mí Dios me ha dicho, no te vas a ir hasta que yo te diga. Y estoy allí porque Dios quiere que esté allí. Pero oportunidades de irme me han sobrado. Pero dice, no, yo te quiero aquí. Y yo sé que estoy haciendo ahí. Estoy trabajando, edificando juntamente con el Señor su obra. Y haciendo mi parte nada más, que me corresponde como colaborador de la obra de Dios. Eso es lo que todos necesitamos hacer, entenderlo.
Algunos no lo entienden, ¿verdad? Pero en el propósito de Dios es llegar a ser la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Termino en Romanos, vaya conmigo a Romanos. Romanos 12. Dice el versículo 1, Romanos 12:1, dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí lo que está tratando, o lo más bien que está diciendo Pablo, es que cada uno de nosotros nos presentemos a Dios como instrumentos. Que usted y yo seamos esa ofrenda. Fíjese lo que dice, presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Usted y yo somos un sacrificio para Dios. Yo me entrego a Dios como un sacrificio, ¿verdad? Y me entrego al 100%. Cristo no se entregó a la mitad, se entregó todo. Entonces yo me entrego en sacrificio, digo, Señor, aquí estoy. Es mi sacrificio, es mi culto, es mi adoración con entendimiento. Culto racional significa con entendimiento, ¿sí? Entonces fíjese, dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Que debemos de transformarnos en la renovación de vuestro entendimiento, habla del conocimiento de la Escritura, de la palabra de Dios. Conocer, transformar, cambiar nuestra mentalidad que antes teníamos y poner los pensamientos de Dios en nosotros. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Entonces es una transformación. Ya no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió a mí. Ya no me conformo yo a este siglo. Yo no vivo conforme a la corriente de este mundo. Yo vivo con ese entendimiento de que Dios me tiene y me escogió con un propósito. Para salvación primeramente, pero también para servirle a Él. ¿Sí? Entonces fíjense, el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, que dice, la buena voluntad de Dios, que dice, agradable y perfecta. O sea, ahí es donde tú tienes que darte cuenta cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la perfecta voluntad de Dios. Porque aquí habla fíjate viendo lo que habla, la voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios y la perfecta voluntad de Dios. Son tres cosas muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la voluntad de Dios es de que yo soy salvo porque Él quiere, en su voluntad, en su misericordia me salvo. Yo vivo en mi salvación. Tengo mi salvación segura y no la voy a perder en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero también hay una agradable, ¿verdad? Agradable voluntad de Dios. ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? ¿Verdad? La que confía en Él plenamente, la que camina con Él, ¿verdad? Y el que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces hay una fe que hace que Dios se agrada, pero la perfecta voluntad de Dios, hermano, es cuando el creyente entiende su verdadero propósito y su lugar que le corresponde en la iglesia del Señor. ¿Por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me escogió? ¿O para qué? ¿Sí? Entonces ahí es donde ya tú te das cuenta de si yo sé. Pablo entendió su llamado. Pablo dijo, todo lo tengo por basura. Y yo sé en quién he creído. ¿Sí o no? Y entendió cuál era la perfecta voluntad de Dios para su vida. Ahí es donde usted y yo tenemos que llegar en un momento dado. Entonces, son buenas preguntas para pedirle a Dios, Señor, enséñame, ¿verdad? ¿Cómo sabes tú que Dios te escogió para que tengas un ministerio, llamado, un servicio, alguna cosa? Muchos vienen al mes, pastor, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? No sé. Yo no sé, yo no soy Dios. Dile a Dios, ¿qué puedes hacer? Oiga, pero usted ¿cómo ve? No, es que no es lo que yo veo, es lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sí? No, pero es que yo quiero cantar. Luego los subimos a cantar y cantan bien horrible. Le digo, no, es que Dios no te llamó a eso, hermano. Pero es que yo quiero cantar, pero es que, bueno, eso no te llamó Dios.
¿verdad? Y de repente vemos que es bien diestro para evangelizar a la gente. Y ya le dijimos, mira, a eso te llamó Dios. Y yo me acuerdo hace algunos años, yo hacíamos trabajo ayudábamos a los paisas ahí en la ciudad de Seattle. Paisas son los mismos paisanos de nosotros, ¿no? Y habíamos 3 hermanos que formamos un equipo. Normalmente lo que hacíamos era, yo dirigía la alabanza, uno predicaba y otro salía a la calle a jalarse a los paisanos. Ahí teníamos, haga de cuenta que nos prestaban un basement como en el mero centro de la ciudad de Seattle, frente a la marqueta pública, en el mero centro. Nos la prestaban para agarrar a todos los que andaban en la calle, para compartirles pan, o sea, les dábamos un lonche y aparte les compartíamos la palabra, un tipo de misión, nomás que no dormían ahí. Entonces, y yo a veces salía, me tocaba salir, me decían, tú ve a la calle, hoy te toca ir tú, y yo salía a la calle e invitaba, oye, vente, te invitamos, mira, que vengas a oír la palabra de Dios, no te gustaría oír la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, compartimos la palabra, y bajaba, y me traía, póngale, 2, 3 horas que bajaba antes de la reunión, me bajaba 30 personas, ¿no? Y no, pues 30, ¿no? O sea, para muchos, es mucho, ¿verdad? Y luego salía otro y le tocaba a otro y el otro, no, pues otro 25, pero había uno que salía y ese traía 50, 60, 70 paisanos, hermano. Entonces optamos por decirle, ¿sabes qué? Tú tienes el don de atraer, hermano, tú traes a la gente. Y ya lo dejábamos a él. ¿Por qué? Porque entendíamos que Dios lo estaba usando en ese momento. ¿Sí me explicó? Entonces ya lo dejábamos a él y adelante, ¿no? Pues a darle, ¿verdad? Y cada quien entendía su posición. No, sabes que lo mío es la alabanza, yo dirijo la alabanza, ¿no? Entonces yo me encargaba de que cuando ya estaban ahí, pues meterlos a todos a la adoración, ¿no? O sea, a que no se entregaran plenamente porque pues no tenía, ¿no? Pero hacía mi labor. Esto yo te lo doy de ejemplo porque a lo mejor Dios los está llamando a ustedes, pastor, con tu gente que tienes. Ustedes están con el trabajo de edificar y aquí hay muchísimas. ¿Cuántos hispanos hay aquí en el área? Según las estadísticas, la última vez me dijeron que había más de 500,000 hispanos, ¿no? En el área de Toronto. ¿Será cierto, no? Les debería de interesar cuánta gente vive aquí, ¿sí o no? O sea, ¿cuántos hispanos hay? No, quién sabe. ¿Verdad? Hay los que Dios traiga, ¿verdad? Hay los que Dios vaya trayendo. No, hay que saber, ¿verdad? Cuántos hispanos hay, ¿verdad? Hay mucho ilegal, ¿no? Pues también, ¿verdad? Hay que hablarles a los ilegales. Pero digo, o sea, el trabajo, ¿no? Como iglesia, ¿no? ¿Sí me explico? Pero ahí está, ¿no? El punto. Entonces, si una iglesia bien se hace lo que tiene que hacer, la iglesia, yo siempre lo he hecho, lo he ejemplificado bien fácil, ¿no? O sea, si la iglesia depende de un solo hombre, que trabaja un solo hombre, o sea, por ejemplo el pastor, ¿no? El que está al frente, la iglesia va a avanzar bien lento, bien lentísimo. Es como las, no sé cómo le llaman ustedes, las canoas o las lanchas, las canoas más bien, ¿no? O sea, las canoas, en México hay canoas que se conocen como canoas de turismo. Usted va a la Ciudad de México, ahí en los lagos, y hay canoas, son canoas donde es como un tipo de barquilla y tiene banquitas. Se suben los turistas ahí y el que la maneja es un pobre indio ahí que está ahí remando, ¿verdad? Y va así, ¿verdad? Y lleva todos van bien sentaditos así viendo el paisaje, ¿verdad? Y viendo, ese se llaman las canoas de turismo, hasta les ponen nombres, ¿verdad? Y van bien, pero el que va remando va solo y va sude y sude, ¿verdad? Pero ahí los lleva todos, ¿verdad? Y todos viendo el paisaje y saludando a la gente, así, ¿verdad? Esa es la típica iglesia que el pastor hace todo. Y los hermanos sentaditos viendo a todos, gloria a Dios, no hacen nada. Y la iglesia no avanza. Y luego no avanza y le echan la culpa al pastor. Pues es que algo está pasando. Aquí no avanza, no veo un avance. Es que no depende de él. Ahora póngase nada más imagínense en los Juegos Olímpicos, las carreras de las canoas. Una canoa donde van todos sentados, así, ¿cuántos se sientan? 6, 7 remeros que están ahí, y todos llevan el mismo ritmo, y todos van así, vámonos, a la 1, a la 2, 3, y ¡pum! ¿Cómo avanzan esas canoas? Van a una velocidad vertiginosa. Las cámaras de la televisión a veces las van siguiendo, van a una velocidad impresionante, pero todos están trabajando al mismo ritmo, hermanos. Esos son los remeros que necesitan en las iglesias.
Esos son, por eso Pablo decía, esclavo de Jesucristo. ¿Sabe qué hacía un esclavo? Eran los remeros de los barcos, los que estaban al fondo de los barcos, que se movían a través de los que estaban ahí remando, de los grandes barcos, esos son los que hacen falta en las iglesias. Y yo hago un llamado hoy, como colaborador que eres del Señor. ¿Estamos de acuerdo? A eso, a servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios? ¿Sí le quiere servir a Dios? ¿O quiere que le sirva? Jesús dijo, yo no vine a que me sirva, yo vine a servir. ¿Cuántos quieren servir? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús, Señor, en esta noche. Gracias por habernos escogido, Señor, por habernos llamado, por habernos hecho parte de tu obra, de tu iglesia, Señor. Y aquí estamos, Señor, tratando de ser útiles para ti, Señor. Úsanos para tu gloria, Señor. Usa cada vida, Señor, cada instrumento, cada hermano, cada hermana, Señor, que tú has llamado, Señor, con un propósito. Úsalos para tu gloria, Señor. Que cada uno de nosotros podamos entender ese llamado, Señor, porque está el llamado a la salvación. Pablo decía, hemos sido llamados a una salvación tan grande. Hemos sido llamados al servicio, al ministerio. Hemos sido llamados a formar parte de un cuerpo, de una iglesia que se está edificando, Señor, en esta ciudad, en este lugar. Y queremos ser colaboradores. No queremos ser simples y sencillamente participantes o comentaristas, simple y sencillamente. Queremos ser colaboradores, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú uses nuestras vidas, Señor. Si nuestra vida te sirve, aquí estamos, Señor. Úsala para tu honra y tu gloria, Señor. Muchas veces nosotros servimos al pecado y fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia, Señor. Esclavos de Jesucristo. Y queremos servirte, Señor. Queremos que tú nos uses, Señor, en tus propósitos, en tus planes que tú tienes. En el precioso nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque nos has escogido, Señor, a formar parte de tu equipo. Y somos colaboradores, Señor. Y tanto el que planta como el que siembra somos la misma cosa, colaboradores, Señor. Y cada uno recibirá su recompensa en ti, Señor. Pero entendemos que el crecimiento solamente lo vas a dar tú, Señor, en la vida de cada persona. Gracias, Señor. Oramos, Señor, por los pastores. Oramos por Ahmed, por nuestro pastor que está aquí con nosotros, por sus esposas, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú les guíes, para que les des entendimiento, Señor. Y cada día, Señor, puedan alimentar, Señor, y poner en los discípulos, en los creyentes, Señor, tus palabras, tus consejos, todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el precioso nombre de Jesús, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Póngase de pie, levantemos las manos. Vamos a cantar un canto, no sé. A ver si podemos ubicar ahí. Cierre sus ojos. Vamos a cantar ese canto a ti, Jesús. Tócalo, el de a ti, Jesús, por favor. No. Porque solamente nuestro Jesús recibe toda la honra. Amén, hermanos. Cierra tus ojos y puedes levantar tus manos y dile, Señor, aquí estamos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Que bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Cante con nosotros. A ti, Jesús, que diste todo por amor, Dejando mi pasado, dejando mi pasado ahí en una cruz. A ti,
vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Dile a ti, Jesús, a ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús,
ti solamente, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor.